Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. La semana pasada tuvimos aquí a una nefróloga del Hospital Molina Orosa, precisamente para hablar del Día Internacional del Riñón y también de cardiovascular. También fue esos días internacionales para recordar la importancia de cuidar pues nuestro corazón. Y todo eso va también unido a la nutrición, y para eso tenemos con nosotros pues a nuestra dietista y nutricionista de cabecera, Gloria Espino. Bienvenida, Gloria. Buenos días, muchas gracias. Que claro, al final la nutrición, eso nos vigila. Efectivamente, al final... Es nuestro gran hermano el que tenemos ahí. Exacto. Al final, yo como digo, el cuerpo por dentro está todo conectado y hay un hábito, una buena o mala costumbre que tenemos de hacer varias veces al día, que es comer, y todo eso pues influye al final sobre nuestros órganos, sobre nuestro estado de salud y demás, y es importante Cada vigilar. vez que traigo aquí a un especialista, siempre me da lo de los consejos, es una dieta sana. Bueno, en este caso, más que una dieta sana, lo que tenemos que hacer es adaptar la dieta o los alimentos que escojo, no tanto una dieta como tal como se entiende, sino los alimentos que van a formar parte ahora de mi dieta para poder controlar esa enfermedad que tengo y que vaya más lentamente, o prevenir que se produzca. Exacto. Primero, hay dos cosas. Una es antes de llegar a esa enfermedad, ¿no? Es decir, es la dieta que tú siempre has hablado. Sí, estilo mediterráneo. La dieta mediterránea, y después una vez que te dan ese diagnóstico, porque a veces es porque tú has llevado una, entre comillas, mala vida, y a veces porque por cuestiones genéticas pues te pones malo. Sí. Que ahí tampoco vamos a culparnos a nosotros de todo. No. O por ejemplo, muchas cosas también que se ven relacionadas con problemas renales, puede ser una diabetes mal controlada o una diabetes que se ha mantenido durante mucho tiempo, pues puede acabar afectando al riñón si yo no vigilo bien esa nutrición. Bueno, pero desde el principio, vamos a siempre recordar esa dieta mediterránea. Claro, eso no significa que, por lo menos lo de siempre, tú puedes comer sano y te puedes enfermar. Sí. ¿No? Eso no... Sí. no decimos que si comemos bien... Hombre, menos papeletas vas Exacto, a tener. Eso sí, nos toca la lotería con menos... En este caso, la lotería a mejor tenemos más probabilidades. Efectivamente. Y a peor también, si comemos mal, ¿no? Pero hablábamos del tema del riñón. Claro, ¿qué importancia tiene la alimentación en el riñón? Bueno, al final el riñón es un órgano que tenemos que es excretor. Entonces, si yo tengo un riñón que es el que me está ayudando a eliminar excesos, a eliminar todo aquello que mi cuerpo no necesita, si no tengo la forma o trabaja de peor manera, pues claro, todo eso se va quedando en el cuerpo y puede ir afectando a otros niveles. Por eso es importante porque incluso cuando vemos las cifras del Servicio Canario de Salud, en Canarias un 10% de la población adulta lo padece. Esas cifras van en aumento. Entonces, ¿qué problema nos encontramos? Que hay se diagnostica tarde o se empiezan a poner medidas de prevención tarde, con lo cual es una enfermedad que puede avanzar muy rápidamente. A nivel de dieta, para cuidar nuestro riñón, sobre todo cuando tenemos una enfermedad renal crónica, tenemos que vigilar lo que es proteínas. Al final, todas las proteínas que mi cuerpo no va a utilizar, las va a eliminar por el riñón. Pero cuando hablamos de proteína, para hacernos un ejemplo... Hablamos de carnes, de pescado, hablamos de legumbres... Pero claro, yo digo, vamos a ver si me como un chuletón, ¿qué tiene que verse con el riñón? Además me pega, me hace rima. Bueno, pues al final las proteínas son como un collar de perlas que están formadas, cada perlita es un aminoácido. Entonces, yo como el chuletón, todo ese collar de perlas se desintegra en perlitas y esas perlitas van a cada parte del cuerpo que se necesita. Todo aquello que el cuerpo no utilice lo va a eliminar por el riñón. Al final el riñón es como un embudo, como un filtro. Si se solapa, más trabajo va a tener ese riñón. Entonces lo que tenemos que evitar es solapar, ¿vale? Fíjate que cuando nos encontramos pacientes que presentan una enfermedad renal crónica de estadio 4, que es una bastante avanzada, de hecho ahí ya muchas veces tienes tratamientos donde se limpia el riñón. La diálisis. La diálisis, correcto. Ahí lo que nos encontramos que la proporción de proteínas que tiene el paciente es entre 0,6 gramos por peso. Eso al final, si lo extrapolamos a un filete, al día a lo mejor puede solamente comer lo que es el filete de la palma de la mano, en cuestión de quesos, de carnes, de pescado, todo lo que sean productos de proteína, alimentos. Entonces, claro, si yo tengo mayor consumo, voy a dañar todavía más ese riñón y hay que vigilar mucho.
Otra de las cosas a tener en cuenta es la cantidad de agua en determinados puntos de esa enfermedad. Se adecúa una ingesta hídrica que puede ser mayor, pero luego, por ejemplo, cuando estamos en diálisis tenemos que restringir esa ingesta hídrica. Entonces hay muchas pautas que tenemos que ir adaptando, que están relacionadas con la alimentación en función de quién es el paciente, claro, que tengo delante. Es decir, que eso de, no, me tengo que beber 2 litros de agua al día, ¿no? Es decir, también depende de la persona y de tu situación física, ¿no? Son consejos que se dan de media, de general, que se ven que con eso, bueno, pues la mayoría de la población sana, porque muchas veces cuando se hacen estas recomendaciones son para población sana, cubre. Pero hay otro tanto de la población que por práctica deportiva, por patologías como estamos viendo hoy, necesitan otras necesidades, y esto es importante que siempre se quede bien claro en consulta. ¿Y qué recomendaciones entonces? Claro, cada persona, como tú siempre dices, si tengo algún tipo de problema no me voy a meter en internet o esos consejos básicos, sino lo ideal, ¿no? Bueno, ahora mismo hay dietas que hablando tanto, que nombrábamos también, hablábamos tanto de enfermedades renales como prevención de riesgos cardiovasculares. Ahora hay dietas que están de moda, que son las que son sobre todo a base de proteínas animales. ¿Qué ocurre con todo ese tipo de proteínas animales? Estás aumentando colesterol, ¿vale? Entonces también son, tanto corazón como riñón son 2 patologías que van de la mano y que coinciden en muchas cosas, como es el tema del control de sal, ¿vale? Se aumenta la presión arterial, también hay que restringir todo ese sodio, toda esa sal que aportamos de los alimentos, que también se va a eliminar y va a producir mayor tensión al riñón. Hay mucha gente que va a comer y tiene siempre el salero, pum, 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 ¿no? Y eso es que está más gustosita, ¿no? Bueno, al final podemos, sí, yo no digo que no, porque al final la sal potencia sabores, pero en lugar de utilizar sal podemos utilizar otras especies y otras hierbas, orégano, tomillo, romero, laurel, quitando las pastillas de Avecren, que también, bueno, perdón por las marcas, pero bueno, pastillas de caldo, esas pastillas de caldo, que tienen mucho contenido en sal, aunque vengan bajos en sal. Yo, por ejemplo, tanto a pacientes diabéticos como con enfermedades renales, como con corazón, vamos a dejarnos de recurrir a alimentos que son bajos en sal, bajos en azúcar, bajos en grasa, porque al final se sustituyen por otros productos que a lo mejor tampoco son beneficiosos. Entonces, aprendamos a comer con alimentos naturales, claro, y en sus versiones normales. Bajo, porque ahora esa es bajo en sal, light, no, que ya además de color rosita, ¿no? Suelen ser todo ese tipo de, porque te ponen el color, si es color más frío, color más cálido, ¿no? Marketing. El marketing, y todo es con menos contenido, y ahí también hay algo que ponen ahora siempre, que es, bueno, sin sal añadida, sin azúcar añadida. Todo ese tipo de cosas. Sí, el etiquetado es muy importante, saber interpretarlo para saber qué información nos están dando, ¿no? Todo eso está legislado. Entonces, bueno, hay diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta y saber lo que estamos comprando. Ajá. Pero claro, hay elementos que tú dices, hombre, si me como un jamón, ¿eso no lo puedo sustituir por nada más? Bueno, es que a mí, no, como siempre digo, no me gusta dar recomendaciones genéricas y decir si tienes este problema puedes comer esto libremente, a menos que sea algo muy, muy claro. Todo va a depender de la persona que tengas delante, en qué estadio de esa enfermedad, el avance que tenga esa enfermedad y que no tenga otras patologías. También nos encontramos muchas veces que cuando tenemos problemas en el riñón va de la mano una anemia y están suplementados. Si además son personas mayores, también nos encontramos que están suplementados con calcio, que suelen presentar también problemas de estreñimiento, y te encuentras que de repente le han pautado todas esas suplementaciones juntas y eso no se absorbe, ya cuesta absorberlo. Si lo damos todo junto todavía, aún más, ¿vale? Sobre todo la fibra, porque como explico yo en consulta, la fibra es el ladrón en nuestro intestino. La fibra secuestra nutrientes, tanto los buenos como los malos. Entonces tenemos que saber cuándo dar esos nutrientes, esos suplementos, y además tener en cuenta cuándo se da el fármaco. El fármaco yo no lo puedo mover, el fármaco está pautado por el médico y se tiene que tomar bajo las indicaciones del médico. Entonces tengo que ver por dónde va ese fármaco, cómo actúa y demás. Claro, porque hablas tú de lo de la fibra, dicen no hay que comer mucha fibra, porque bueno, claro, pero si hay un exceso de fibra también. Yo creo que hoy en día hablamos de comer mucha fibra porque el consumo que hacemos es muy bajo, entonces quizás con ese mensaje lo que intentamos es reforzar la importancia
de incluir la fibra. Yo me encuentro que estamos abandonando las legumbres y muchas veces lo he nombrado aquí. La legumbre es una proteína animal, por lo cual da menos daño al riñón. Presenta una cantidad de fibra bastante positiva, tanto para mi salud intestinal, como para absorber colesterol, como para absorber azúcar. Hablábamos también antes de la relación de la diabetes con el riñón. Tiene una fuente de hidratos de carbono complejos que se absorben lentamente y que son buenísimos. Y encima tenemos el potaje, que lo hacemos, nos da para 3 días y como siempre digo yo, el potaje de 3 días es el más bueno. En mi casa dura 2, en mi casa dura 2. Pues si se puede, incluso lo podemos hacer, lo podemos congelar y es un recurso que tenemos bastante saludable para comer y que al final es, mientras estoy haciendo algo, tengo el caldero a bajo fuego en la cocina y puedo aprovechar el tiempo para hacer otras cosas, no es una comida que lleve Lo que tiempo. pasa es que hablábamos del marketing y todo eso, es que es difícil luchar, ¿eh? Tú vas a un supermercado, aunque tú tengas la lista de la compra para comprarte la verdura, no sé qué, claro, vas pasando por todos esos stands. Hombre, hay tácticas y claro, tanto de ventas como para no caer en esas redes. Nosotros trabajamos y hay personas, tú no te has fijado que cuando entras esto, no te has fijado que cuando vas por aquí lo otro. Entonces, bueno, también tenemos que ser, estamos sobreestimulados sensorialmente en todos los aspectos hoy en día de nuestra vida, tanto que sí la música, que sí los podcasts, que si programas de radio, de televisión, que si esto que nos dicen, las noticias con titulares, cuando entras al supermercado, olfativamente, visualmente, Claro, entonces es si que los eso es conocemos... una guerra, estamos en una guerra Bueno, pero si lo nutricional. conocemos, ¿qué es lo que ocurre? Que también muchas veces con las enfermedades, que sabemos cuáles son los puntos de prevención, y el problema es que muchas enfermedades no duelen, no tienen dolor, Por ejemplo, la del riñón, y van avanzando. La del riñón es una de ellas, creo, que son de esas silenciosas, porque cuando te duele la espalda no es el riñón, es que te duele la espalda. Entonces hay muchas de estas que no... Muchas veces, claro, detectamos, de ahí es importante también tener unas buenas revisiones y actuar a tiempo. Nosotros el otro día recibimos un paciente joven en el que cuando reviso analítica, y empezamos a ver la encuesta que hacemos de alimentación, claro, al final nos estábamos basando en una dieta donde había un exceso de consumo de proteínas animales, junto con otra serie de cosas que no estaban favoreciendo y que un riñón empieza a fallar en una persona joven, sana, sin aparente explicación o sin haber nada más que dé una explicación a ello. Bueno, pues pusimos los medios, ha habido un control, ha habido un trabajo espectacular por parte del paciente, como siempre yo digo, el trabajo de ustedes, yo les guío, pero si ustedes no lo hacen, no hacemos nada. Y ahora sobre que todo hemos vuelto, autoconvencerte de lo que tú estás haciendo es para tu bien, efectivamente, ¿no? Explicarles por qué, que entiendan el porqué. Y ahora hemos vuelto a repetir analítica y esos valores han mejorado. Pero cuando dices tú un paciente, porque por ejemplo, ¿no? En área de nutrición, donde están ustedes, no solo trabajas tú, ¿no? Que también hay médicos, ¿no? Hay médicos, hay psicólogos y nuevas incorporaciones. No hablamos del caso, pero ¿por qué llega ese chico a la consulta? ¿Qué problema tenía? ¿Que tenía exceso de peso? O... Bueno, yo no puedo hablar de los pacientes no, como me refiero en general, digo, bueno, por cómo llega. Hay veces que llegan por alguna cuestión clínica, médica, o normalmente la mayoría que tenemos es nutrición clínica. Pero claro, cuando yo empiezo a ver a los pacientes, yo no veo solamente al paciente por lo que viene. Pero cuando hablamos de nutrición, te va porque siempre es decir, porque hay sobrepeso o no tiene nada que ver. No, nutrición clínica no tiene nada que ver con peso. De hecho, lo que nosotros llevamos es mucho temas digestivos, renales, oncológicos, lo que es nutrición puramente clínica, que ya de paso, como siempre te dice, bueno, ya de paso si me quito unos kilitos, pero es que el problema, si yo tengo un problema de salud, quizás de ahí me viene también ese peso. En cuanto yo empiezo a normalizar al paciente, esa bajada de peso va a acabar llegando sola, o hay patologías, hay fármacos. Entonces, el paciente que va allí viene porque quiere aprender a comer, dadas sus circunstancias. Claro, que a veces es todo lo contrario, estar demasiado delgado también, ¿no? También tenemos pacientes que lo que quieren es un aumento de peso y a lo mejor viene por alguna circunstancia clínica. Sí, claro, que a veces, ¿no? Que tú dices, yo estás demasiado delgado y eso tampoco es sano, ¿no? En el sentido que puede haber, cuando digo demasiado delgado,
algo que no es normal, ¿no? Que tú de buenas a primeras empiezas a perder peso, ¿no? De una forma... Claro, no, eso habría que mirar y hay que estudiar por qué y ver el seguimiento del paciente, y hay pruebas complementarias. Yo como nutricionista no llego a todo, de ahí la importancia y de que se ha creado Área Nutrición, que es para trabajar con un equipo interdisciplinar. Nosotros vemos al paciente en clínica, pero detrás de la clínica hacemos un trabajo de equipo donde hablamos del paciente, por dónde va a ir cada uno, y ponemos en conjunto las diferentes áreas, porque si no es imposible, ni el especialista conoce la nutrición, y yo tampoco la conocí cuando salí de la carrera. Ojo, todo esto ha sido reciclaje y formación que ha habido detrás. Entonces, claro, es importante tener la visión de cada uno en su campo que aplica a ese paciente. Claro, hablabas de la formación, que eso ya lo miraremos otro día, porque es verdad, es decir, hoy día un médico, un nutricionista, un psicólogo, claro, la carrera es una carrera, pero esto va evolucionando mes a mes casi ya, ¿no? Con todas las nuevas tecnologías. La salud es una ciencia viva, avanza, claro. hay estudios que confirman lo que ya está confirmado, pero se sigue todavía poniendo aún más en valor. Por eso yo defiendo tanto la dieta mediterránea, porque no hay un estudio en el que contradiga para cualquier tipo de patología, ni para temas de control de peso. En cambio, hay otro tipo de dietas que se han puesto de moda, que conllevan una deshidratación, que conllevan una falta de nutrientes, que conllevan a unos excesos de otros nutrientes, y sí que tiene controversias con ciertas patologías, incluso puede empeorar los estados de salud de las personas. Bueno, te esperamos en el mes de abril, ¿no? Sí. Te esperamos en el mes de abril, porque tú vienes todos los meses, pasamos consulta, pasamos consulta. Yo estoy bien, ¿no? Me ves así, ¿no? Sí, ¿no? hay que pasar por consulta y lo vemos, pero sí. A ojo no te pidan eso, cuando tú dices, ¿qué tal me ves? No, perdona, a ojo no. La analítica es la que habla. Es la que habla. Bueno, gracias Gloria, y a todos ustedes también gracias por acompañarnos un día más. Eso sí, les esperamos mañana a la misma hora para seguir contándoles pues nuevas historias.